Te damos gracias, Padre, porque es un nuevo día, Señor, que tu pueblo podemos estar delante de ti y queremos darte de la adoración, de la alabanza, de la acción de gracias que tú te mereces. Gracias porque eres el Dios de vida y gracias porque recibimos de ti ese hermoso don, Padre. Que sepamos aprovecharlo, que sepamos encaminar nuestras manos y nuestras vidas en ti en todo momento. Y gracias, Padre, porque queremos hoy, como tu pueblo, como tus hijos, realmente darte esa adoración que tú te mereces en todo momento y que sea recibida como ese aroma, ese perfume, ese olor grato ante tu trono, Padre, y que tú lo aceptes, porque es tu pueblo, Señor, y son tus hijos los que reconocemos la grandeza del gran Dios que tenemos. Y gracias, Padre, por la persona y por la obra de Cristo en esa cruz, por todo ese hermoso plan de salvación que hemos recibido y por hacernos aceptos, Señor, a través del amado. Y todo ello, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues todos muy bienvenidos. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Nos solemos ver aquí porque venimos también con mi mujer al segundo culto, ¿no? Pero esta mañana he tenido el privilegio también de estar en el primero. Así, buenos días, mis queridos hermanos, los que estáis, hermanos y hermanas, que nos veis desde casa. Un saludo en el nombre del Señor para todos y todas. Bien, ya habéis visto la diapositiva, una separación de los estándares del mundo, de los valores del mundo. Ese es el tema para hoy.
de la serie Discipulado. Y ahí te veis unos útiles que usan los montañeros. El palo ya es metálico y extensible, pero en mis días era un bastón de madera que tendrá un simbolismo en lo que os quiero decir. Ahora os pasaré después a explicar un poco el tema. Bien. Unos textos que nos proponen para la reflexión de hoy. En Juan 17, del 14 al 18, leemos: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Son palabras de Jesús estas, ¿eh? Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. En estos 5 textos aparece la palabra mundo 8 veces. Luego entonces será importante. Y nos dice el Señor Jesús que el mundo nos aborrecerá porque no somos de él. Y no obstante, termina diciéndonos, enviándonos al mundo como iglesia, como discípulos, con el suficiente equipaje de su palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, con su palabra y su presencia. O sea, suficiente equipaje, ¿no?, para ir al mundo, ¿no? La palabra de Dios y su presencia. Dice también otro texto en 2 Corintios capítulo 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Estar o no estar en Cristo, esta es la cuestión, ¿verdad? Si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hemos leído ya, ¿no? Estar o no estar en Cristo, esa es la cuestión. Estar en Cristo es vivir en un nuevo orden de vida. No estar en Cristo es vivir en un viejo orden de cosas que no tienen futuro y caducarán. Estas son palabras que decimos alegremente, ¿verdad? Pero se corresponden con la realidad de las cosas. Son así, así son las cosas. No como nosotros podamos verlas en algún momento determinado de la vida. Bien, vamos a hablar un poquito, veis ahí que hay 2 temas, la cosmovisión y los valores. La cosmovisión ya es un tema que nos es familiar, porque aquí hemos dado una serie acerca de la cosmovisión. ¿Qué es eso? Es cómo comprendemos la realidad, cómo explicamos quién soy, lo que veo, el universo. ¿Cómo comprender la realidad? Pues la Biblia, el cristianismo, nos propone que tengamos una cosmovisión al respecto de cómo entender la realidad. Y vamos a empezar para cómo se entiende la realidad con el hecho de tener entre nosotros la Biblia, la palabra de Dios. Nuestra comprensión de la realidad la hemos recibido de la Biblia. El Eterno no ha puesto en nuestras conciencias su Evangelio, con el plan de la redención, la ética del reino de Dios, la Trinidad, las cuestiones de la segunda venida y el juicio final, los cielos nuevos y la tierra nueva, etcétera, etcétera. Todas esas cosas y más las hemos recibido por la Biblia, que es la palabra de Dios. Por otro lado, no es el propósito de la Biblia describirnos los procesos de cómo creó el universo y la vida, sino solamente decirnos que Él es el creador. El cómo fueron hechos las cosas y los procesos de la vida lo ha dejado en nuestras manos averiguarlo, y vamos averiguándolo, cuando nos dio en el libro del Génesis, capítulo 2, lo que se ha llamado el mandato cultural a todos los seres humanos, el mandato cultural, cuando dijo: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Para conocer, para dominar, pues eso, hay que hacer cultura, hay que hacer ciencia, hay que estudiar, eso es el mandato cultural, eso lo dejó en nuestras manos.
La Biblia nos ha sido dada para conocer a Dios, al Dios Trino y su plan redentor, a fin de vivir en la tierra los valores que perdimos en la gran desconexión que protagonizaron nuestros primeros padres en el jardín del Edén, ¿verdad? Y así es el libro que nos muestra el camino a casa. Qué importante es eso, ¿eh? El libro que nos muestra el camino a casa, el camino al hogar que perdimos. Caramba. Eso es, ya se me había olvidado enseñaros, porque antes lo he enseñado, es lo que hemos hablado, es acerca de la Biblia. ¿Está bien escrito? ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora a hablar de otro elemento, de otra persona, en este caso muy importante, básica, que también forma parte de la cosmovisión cristiana, de nuestra manera de entender la vida. ¿Se ve bien? ¿Son bonitas las letras? Sí. Bueno, me alegro. La persona de Dios. Hemos dicho la Biblia, la persona de Dios. Dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios es una persona. Así que todo aquello que nos caracteriza a nosotros como personas forma parte del ser de Dios de manera perfecta, cabal y completa. Ya es buena cosa, porque podemos comunicarnos con Él. Si es una persona, yo con mi perra Perlita le digo cosas y me entiende algunas muy elementales, pero otras muchas no se entera, porque no es una persona, claro. La persona de Dios es una persona. Es una persona trina. ¿Eso qué quiere decir? Que existe en tres personas diferenciadas, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es Dios la suma de todo lo que dicen las religiones. Oh, no. Es una persona determinada. Es Él y no es otro, ¿eh? Siempre ha existido y ha sido el mismo. No ha madurado con el paso de los años y además es intensamente personal. Es moral. No hay nada malo, quiero decir. Es justo y santo. Cuando decimos santo es que no hay nada malo en Él. Es justo, veraz, misericordioso y amoroso. Y más cosas. Además es el que manda. Es soberano, el que manda. Pero no solamente manda en la Iglesia, también manda en su mundo. Por esto, ejerce el derecho de juzgar a todas las naciones sin lugar a dudas. Dios como juez de toda la tierra que emite juicios concretos sobre las naciones de la antigüedad es algo meridiano, clarísimo en el Antiguo Testamento. Y que ante Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, esto es una manera de decir todos, eso es más claro que el agua, ¿verdad? Es soberano. Además es nuestro papá. No se complace en juzgar, sino en amar y salvar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La persona de Dios. Ahora quiero hablaros también, esto forma parte de la cosmovisión, ¿verdad? Que estamos diciendo, la Biblia, la persona de Dios, y aquí tenemos a el hombre. Cuando digo hombre, me estoy refiriendo al hombre y a la mujer, al varón y a la varona, que dice la Escritura. ¿Os acordáis de aquellas palabras? El Espíritu del Señor está sobre mí, que dijo Jesús en la sinagoga de Nazaret, en Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, etcétera, 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 ¿no? Estoy sin gafas y no veo la letra muy pequeña. El hombre y la mujer,
creados en su semejanza, disfrutaron por un tiempo de una relación plena con Él, pero en un momento de su existencia decidieron volverse autónomos, y desde entonces la historia de los hombres y las mujeres se ha convertido en una tragedia y también en una rebelión contra su Creador. ¿Estáis de acuerdo? Porque si no lo estamos es igual, eso es lo que dice la Biblia, ¿eh? Esa es parte de nuestra cosmovisión. Así es, fíjate, en un momento en el pasado decidieron a ser autónomos de Dios y se ha convertido esto en una tragedia para los seres humanos, enemistades, problemas familiares, engaños, eso para decirlo más suave, ¿verdad? Esto lo ha hecho al hombre merecedor del justo juicio de Dios, condenados a vivir excluidos de su presencia, en lugar donde nada bueno hay, en situación desesperada y sin posible solución. Ya sabéis a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? No obstante, el Eterno ha establecido un plan de rescate motivado por su amor. Ese plan de rescate es Jesús y su Evangelio, el camino de retorno a Dios, ¿verdad? El hombre y la mujer. Otro principio que forma parte de nuestra cosmovisión es el diablo o Satanás. Dice el Señor: porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. En Juan 14. Nuestro mundo no es neutral. Enormes y poderosas personalidades espirituales malignas colaboran con el hombre de forma camuflada para su destrucción. Combaten para neutralizar, frustrar el plan redentor de Dios. Este es el conflicto mundial más importante y decisivo que pende sobre la raza humana. No es el COVID. Creo que me he dejado el papelín. Ahí estamos hablando de este personaje. ¿Ah? Bien. Por otro lado, otro punto importante también básico de nuestra cosmovisión cristiana, de cómo comprender la realidad, de cómo aceptar esto, es que estamos en espera. ¿Es verdad esto? Sí, estamos en espera, estamos esperando. ¿Y esto qué quiere decir? Que la realidad material, lo que veo, no es definitivo. Tuvo un principio y está próximo a caducar. El mundo no es un lugar definitivo, tiene fecha de caducidad. Estoy y estamos esperando el regreso de Jesús como Señor Todopoderoso para que haga justicia y establezca una nueva creación donde vivir de forma permanente a su lado. Bien, es cuestión primordial. Estos puntos que hemos visto me vais a ayudar un poquito en la repetición. Hemos hablado de la Biblia, la persona de Dios, el hombre, el diablo, y ahora estamos esperando. ¿Es así? Estamos esperando 5 puntos, ¿verdad? Bueno, esto debe de formar parte y forma parte de nosotros, pero hemos de introproyectar y hacer fuertes estos pilares de nuestra cosmovisión de la realidad. Esto es la realidad. Así es, así son las cosas. Ah, pues yo no las veo igual. Bueno, puedes pensar lo que quieras, pero esto es lo que hemos recibido de la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿No? Bien, así que es importante asumir esto y hacerlo fuerte. Viene al caso las palabras del apóstol Pablo: no os conforméis o os amoldéis a este siglo, al tiempo en el que vivimos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento en la verdad bíblica, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La cosmovisión. Estamos hablando de los valores frente al mundo, ¿verdad? Esto es la cosmovisión. Y esta cosmovisión, esa manera de entender la vida, nos lleva a unos valores.
Y vamos a hablar de dos de ellos. Tú entiendes la vida de esta manera, pues te comportas de esta otra. ¿Es así? Yo comprendo una realidad, así son las cosas. Pues así tengo que caminar. Y caminar en los valores que vamos a ver, al menos en estos dos valores, a mi juicio, principales. El primer valor de los valores que debemos de tener en cuenta en nuestras vidas, ¿podéis adivinar? ¿Cuál será? ¿Se puede leer bien? Son las personas. ¿Pero las buenas personas o también las malas? Todas. También los pesados, los desagradables, los que no son contrarios o contrarias, las que no nos entendemos y discutimos, las que no nos quieren y no nos dicen cosas bonitas. Todas las personas, ¿no? Las personas, el ser humano y la vida frente a las máquinas, el dinero y las cosas. Las personas, el valor, porque de tal manera hemos leído, amó Dios al mundo, ¿verdad? En el mundo económico, que lo penetra todo, el valor más alto es el oro, con su hijo el dinero y con sus asociados las posesiones y el éxito, que se han convertido en el fin de la vida para millones de personas. Jesús llamó a esta actitud servir o correr tras el dios Mamón, que es el dios de las riquezas. Y en el Antiguo Testamento también se le da a esta manera de ser correr tras el viento. Fíjense, correr tras el viento. En la valoración que hace Dios de su universo material, quien destaca por encima de todo lo creado en importancia, lo más caro es el hombre y la mujer, porque participa de su semejanza, y por debajo de la vida del hombre y de las personas, los demás seres vivos. Así que, si mi perrita Perla vale más que el último modelo de Mercedes o que mi Dacia Sandero, porque es un ser vivo y los demás son máquinas, ¿verdad?, ¿qué podremos decir del ser humano, de la persona, del hombre? Dice el autor a los Hebreos, en el capítulo 2, que es el hombre para que te acuerdes de él, ¿no?, o el hijo del hombre para que lo visites. Y dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿No? Qué tremendo, ¿no?, que es el hombre. El hombre es tremendo, ¿no?, el valor del hombre. Así, por tanto, hemos de ordenar la vida. Estamos hablando de valores, ¿verdad? ¿Cuál es el valor que como discípulos debemos tener las personas? Entonces hemos de ordenar la vida alrededor del valor de las personas. Así como el Señor, teniendo en cuenta el valor que le concedió al hombre, ideó una hermosa creación y un plan de rescate por medio de su Hijo Jesucristo y su Evangelio, para devolverlo al paraíso perdido y al compañerismo con Él. Por lo que no hemos de orbitar sobre nosotros mismos y nuestras demandas de bienestar, sino sobre las vidas de nuestros hermanos y prójimos, a fin de bendecir de forma integral el alma y el cuerpo, no, las dos cosas. Qué importante es esto, ¿eh? ¿Os acordáis del texto de Isaías que dice, yo para qué quiero vuestros sacrificios? Allá en el principio, ¿os acordáis de esto? ¿Qué quiero yo tanto holocausto y sacrificios? Yo creo que hagáis justicia al pobre, al necesitado. Para mí son importantes los seres humanos, las personas. A ellos yo amé. No amé vuestros cultos y vuestros sacrificios y por encima de todo, ¿no? Todo eso tiene su sentido. Pero eso está en relación con el valor que le he dado al ser humano. Imagen y semejanza de Dios. Y después, la vida por debajo de nosotros. No estamos llamados a vivir para nosotros mismos, sino para el prójimo en amor a Dios. Ese es el primer valor. Y el segundo es el Evangelio frente a todos los demás mensajes.
El Evangelio hoy ha sido denigrado, el Evangelio con Jesús, ¿verdad? Y la Biblia ha sido denigrada, ridiculizada, despreciada por la mayoría abrumadora de la intelectualidad. Las instituciones que creó en el pasado se han vuelto contra él. Parecía que habría de sucumbir a las fuerzas poderosas levantadas contra él. No ha sido la única vez que esto ha ocurrido en la historia. Latourette, que es un historiador de la Iglesia, nos dice que ha ocurrido al menos en 3 veces anteriores, en los siglos pasados, periodos en que el Evangelio parecía que habría de extinguirse, periodos largos, a veces de siglos. Y el último periodo que él comenta, en el que ha habido una noche para el Evangelio, es a partir del 1914, que se dieron las 2 guerras mundiales, además de otras menores, nuevas ideologías sociales que había colonizado. Así que estas cuestiones aportaron para el cristianismo una deserción muy grande. Parecía que el cristianismo habría de desaparecer, ¿verdad? Y no obstante, a partir de 1914, fijaros, el cristianismo se extendió a las Américas, a Australia, Nueva Guinea, Nueva Zelanda, las islas del Pacífico, Madagascar, África al sur del Sáhara, India, Japón, Indonesia, Filipinas, China, etc. Parecía que había de fracasar el cristianismo, ¿no? Y en el siglo XX, en cambio, explotó. ¿Y esto por qué? Ya lo sabemos. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Las buenas noticias de Jesús. No depende de los gobiernos, ni de las personas, ni de los predicadores, etcétera, etcétera. El Evangelio es poder en sí mismo. Así que la cosmovisión, cómo entendemos la vida, determina los valores que hemos hablado. Y ahora quiero explicar un poco aquí lo que os comentaba con estas imágenes del mundo montañero, que yo he sido en el pasado y aún queda en el presente en el alma. La cosmovisión, ¿no? El montañero es alguien que va de camino, va ligero de equipaje, ¿eh? No lleva la casa encima, va ligero de equipaje según el meta que tiene. La cosmovisión es la gorra. Yo he de entender bien cuál es la cosmovisión que me ha dado la Biblia y cuál es la realidad de las cosas. No lo que me parece a mí, no. Lo que dice la Escritura, la realidad, la auténtica realidad. Y coger, pues, la cosmovisión y los valores y, pues, colocarla en la mochila, cerrarla, que no se vayan, ¿verdad?, que no se me caigan y los olvide, poner la mochila, ya tengo la cosmovisión, tengo los valores, pero he de tener en cuenta que estoy de paso, que esto no es definitivo. No me he de amoldar a los valores del mundo, voy de camino, estoy esperando cielos nuevos y tierra nueva. Y con esta manera de entender la vida y estos valores, pues vamos adelante para conquistar nuestros hogares para Cristo, nuestras familias para Cristo, nuestro barrio, nuestros vecinos, compañeros de trabajo y de estudios, ¿no? Esto no quiere decir, mis queridos hermanos, porque se puede entender esta imagen, que hemos de pasar por el mundo por la superficie, camino del cielo. No, porque somos la levadura que ha de leudar en todas las áreas de la vida, la política, la ciencia, el trabajo, en todas sus disciplinas, ¿eh? Hemos de involucrarnos. Pero sí quiero decir que nada definitivo y último hay aquí, ningún valor definitivo y último hay aquí. Que esto no perdurará, que yo siempre iré de camino.
Que el Señor os bendiga.